Romanos capítulo 7, versículo 1. Dice así. En algunas Biblias trae un título antes de este versículo y dice analogía tomada del matrimonio. No todas las Biblias lo traen, pero algunas Biblias traen este título al inicio del capítulo 7 de Romanos, analogía tomada del matrimonio. Y esto es bien interesante cómo el apóstol Pablo describe en Romanos la relación entre nuestra vieja naturaleza y la ley y nuestra nueva naturaleza y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nuestra nueva naturaleza y Cristo, nuestra nueva naturaleza y la abundancia de gracia y el regalo de su justicia. Así es que leamos, por favor, a partir del versículo 1. Dice, puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto. Déjenme, le leo la Biblia Reina Valera 60, porque estaba leyendo la contemporánea, para estar todos leyendo al unísono. Bien, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Fíjese, dice, primero el apóstol Pablo dice, hablo a los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora, porque la mujer casada, y ahí empieza la analogía con el matrimonio, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, es decir, en el pacto matrimonial, mientras éste vive, es decir, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras el marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, ya no tiene ninguna obligación para con el marido ni para cumplir el pacto matrimonial, porque un hombre y una mujer están en pacto en ley, de acuerdo a la ley de Moisés y de acuerdo también a la Biblia, a nuestro tiempo, e inclusive a las leyes, digamos que de los hombres en la actualidad, que si un hombre y una mujer se unen en matrimonio, lo hacen hasta que la muerte los separe. Entonces dice aquí, si la mujer está casada con un marido, con un hombre, y éste vive, entonces está sujeta a la ley. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, dice la Biblia en el versículo 3, así que si en vida del marido, o sea, si el marido está vivo, la mujer se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Es decir, la mujer cometería adulterio. Pero si su marido muriere, ella es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, a otro hombre, entonces no será adúltera. Digo, esto es muy sencillo. Una mujer casada con su marido, si ella se une a otro hombre en una relación extramarital, si ella se une a otro varón, ella es comete adulterio y es llamada adúltera. Pero si el marido muere y ella se une a otro marido, es decir, se vuelve a casar, entonces ella está en la libertad de poderlo hacer porque ya ha sido libre de la ley del marido anterior. Lo voy a leer una vez más. Así que si en vida del marido la mujer se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de la ley del marido, es decir, ya queda separada. De tal manera que si se une a otro marido, es decir, si se vuelve a casar la mujer, no será adúltera. ¿Ok?
Creo que hasta ahí se entiende muy bien. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Una vez más el versículo 4. Así que también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Recuerde que en el versículo 1 leímos que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Ahora, ¿qué significa esto que la ley se enseñorea del hombre? ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es hacerle ver al hombre que es pecador. El propósito de la ley es condenar al hombre para que el hombre pida misericordia, para que el hombre se vuelva de sus malos caminos y busque salvación que solo la puede encontrar en Dios. Porque el hombre, si se quiere justificar a sí mismo separado de Dios, lo único que va a encontrar es que es pecador y está destituido de la gloria de Dios y no puede agradar a Dios de ninguna manera, porque la ley tiene el propósito o el trabajo de causar que el pecado en la vida del hombre se engrandezca, se incremente, se potencialice para que quede determinado que el hombre es pecador. Así es que aquí esta analogía del matrimonio nos está diciendo lo siguiente. Tú y yo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no teníamos a Cristo, tú y yo estábamos, digamos que en matrimonio, en unión, en pacto con nuestra vieja naturaleza, con nuestro viejo hombre, con nuestra naturaleza pecaminosa. Estábamos unidos a la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, la ley manifestaba que éramos pecadores. Y aunque hemos dicho ya que la ley es perfecta, pero no puede hacer perfecto al hombre, la ley es buena, pero no puede hacer bueno al hombre, la ley es santa, pero no puede santificar al hombre. Sin embargo, la ley sí puede hacerle ver al hombre que es pecador. De hecho, la Escritura dice que el poder del pecado está en la ley. Es decir, la ley vino a exponenciar el pecado en la vida del hombre para que el hombre entendiera que está destituido de Dios. Así es que tú y yo estábamos unidos, digamos que como una mujer unida en matrimonio con su marido, así estábamos unidos nosotros en una perfecta unidad con nuestra naturaleza pecaminosa. Estábamos unidos con nuestro viejo hombre. Estábamos unidos con nuestro hombre de pecado, destituido de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 6, cuando Cristo vino a nuestras vidas, ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa, murió en la cruz. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente por Cristo. Más bien, juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre fue muerto en la cruz. Nuestro viejo hombre, si tú eres un creyente nacido de nuevo, si tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo, nuestro viejo hombre ya no existe. Nuestra naturaleza pecaminosa ya no existe. Nuestro espíritu destituido de Dios, de la gloria de Dios, ya no existe. Murió. Esto es bien importante. Murió. Y nosotros quedamos desligados de esa ley. De tal manera que la ley de Dios, la ley de Moisés, ya no puede enseñorearse de nuestro viejo hombre porque ya está muerto. Ya no existe. La ley no puede decirnos que somos pecadores ni exponenciar el pecado en la vida de un creyente nacido de nuevo,
porque dice Romanos 6 que hemos muerto al pecado, hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, hemos muerto a nuestro viejo hombre, hemos muerto a nuestro espíritu destituido de Dios. Y esto lo produjo Dios con su poder, por causa de su pacto, de su palabra, de su fidelidad, por causa de que Él nos atrajo hacia sí mismos para mostrarnos a Cristo como Señor y Salvador, y nosotros consentimos en recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. Así es que nuestro viejo hombre murió y Dios creó un nuevo hombre, de tal manera que nosotros nos unimos a un nuevo hombre que fue creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Así es que estábamos en unión con el viejo hombre, pero el viejo hombre murió. Y ahora, muertos al pecado, muertos a la ley. La ley ya no se puede enseñorear de nosotros porque hemos muerto el pecado, pero ahora vivimos a la justicia. Tenemos un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, y ese nuevo espíritu que Dios puso en nosotros tuvo una bendición tan grande que el Espíritu de Cristo vino a morar juntamente con Él en nuestro interior. Dice la Escritura que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Así es que el Espíritu de Cristo y nuestro espíritu son uno perfecto en nosotros, en nuestro interior. De tal manera que ahora tú y yo nos unimos a Cristo, nos unimos a un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Nuestras vidas están unidas perfectamente a Cristo. Así es que hemos quedado libres de la ley del antiguo marido, de la ley del pecado, de la ley de la muerte. Hemos quedado libres de la ley de Moisés, que se enseñoreaba del hombre para determinar que era pecador. Así es que un nuevo creyente nacido de nuevo no puede decir que es pecador, porque su naturaleza pecaminosa murió. Ahora somos siervos de la justicia. Así es que un creyente nacido de nuevo tiene que decir que es una persona nueva, una criatura nueva, no un pecador. Recuerda que al pecador no lo hace. Es decir, un pecador no es pecador porque comete errores o pecados. No, un pecador es por su vieja naturaleza, por la naturaleza pecaminosa que está ahí presente por causa del pecado original, del pecado de Adán. Así es que la naturaleza del ser humano pecador es por causa de su naturaleza pecaminosa. Pero si nuestra naturaleza pecaminosa murió y ahora tenemos una nueva naturaleza perfecta creada en la justicia y santidad de la verdad, somos una nueva especie, dice 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Así es que tú y yo ahora somos salvos. No importa si cometes errores, no nacimos y no fuimos llamados, no nacimos de nuevo y no fuimos llamados por Cristo para cometer errores, pero no somos perfectos porque nuestra alma y nuestro cuerpo siguen siendo corruptibles en este mundo en caos, en este mundo corrupto. Nuestro espíritu es perfecto, es incorruptible, ha sido perfectamente justificado, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo siguen siendo corruptos, es decir, de este mundo. Por eso es tan importante que entendamos estas cosas, porque ya no hay una naturaleza de oscuridad, de tinieblas dominada por el pecado, la muerte y por el diablo para influenciarnos a pecar. Si el nuevo creyente nacido de nuevo peca, comete errores, es por falta de conocimiento, porque recuerda que fuimos sumergidos y bautizados en tantas acciones pecaminosas.
Y esas tienen que salir de nosotros porque de acuerdo a nuestra manera de pensar, que puso en nuestras mentes y en nuestros corazones el viejo hombre, así éramos. Y eso tiene que ser transformado en nuestras vidas. ¿Y cómo sucede? A través de la renovación de nuestros pensamientos, en nuestra mente y en nuestro corazón, por la palabra de Dios y el poder del Espíritu que mora en nosotros. Así es que gloria al Señor por esto, porque si cometemos errores, no nos convertimos en pecadores. Somos justos, somos la justicia de Dios en Cristo, llamados a manifestar los frutos del Espíritu de Dios, llamados a manifestar, a caminar en las obras de la fe. Pero necesitamos renovar nuestras mentes, necesitamos permitir que la palabra domine nuestras vidas. Mira, estaba escuchando en la tarde un canto que es un canto tiene una música muy buena, tiene una letra casi muy buena. Hay algunas cosas que bíblicamente no son correctas porque quien escribió ese canto quizá no está entendiendo estas cosas de la responsabilidad que Dios nos dio de hacer y de creer y de hablar. Recuerda que el Señor Jesucristo dijo, si tú hablares creyendo y no dudares, lo que declares te será hecho, pero no de acuerdo a tu carne, de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando en Marcos 11 el Señor Jesús le habla a la higuera y dice, si tú le dijeras a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudares, sucedería. Bien, este canto habla de cómo Dios nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá. Y cómo Dios describe de alguna manera, por un lado, cómo derribó las murallas de Jericó, y por otro lado describe cómo resucitó a Lázaro, el Señor Jesús. Pero si nosotros recordamos cómo el Señor causó que las murallas de Jericó, para que el pueblo, por mano de Moisés, la segunda generación que salió de Egipto por mano de Moisés, tomó la tierra prometida y conquistaron Jericó. Si nos ponemos a ver, a revisar lo que la palabra dice al respecto, fue el poder de Dios que causó esto. Pero fue Josué y el pueblo que hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, que hablaron lo que Dios les dijo que hablaran, y actuaron como Dios les dijo que actuaran para que esto sucediera. Si Josué y si el pueblo no hubieran hecho lo que el Señor puso en Josué, le enseñó a Josué que hicieran, las murallas no hubieran caído. Es decir, Dios necesita manifestar su poder a través de alguien, y el Señor le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y todo lo que hagas prosperará. Y así sucedió en la vida de Josué, cuando tomaron Jericó de una manera extraordinaria. Y también vemos por otro lado cuando Jesús, hablando, declarando, a Lázaro le dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó. Y Dios no nos llama a ti y a mí a pedirle a Él que haga las cosas, ni tampoco nos llama a pedirle a Él que nos dé lo que ya nos dio, sino más bien Dios nos enseña que tenemos que resistir al diablo, hablarle a la maldad, hablarle a la escasez, a la enfermedad, a la disensión, al pecado, resistir al mal, pero sujetándonos al Señor, a la justicia, permitiendo que la palabra de Dios nos domine. Pero, ¿qué es lo interesante de esta canción? Que escuchándola, esta canción, meditaba acerca de la manifestación de la gloria y del poder de Dios durante su creación, durante la vida de los hombres de Dios. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, la escritura habla de los héroes de la fe. Y cómo vemos a un Dios tan glorioso, poderoso, maravilloso. Y
La mayoría de los hombres creyentes nacidos de nuevo, es decir, hombre y mujer, el género humano, creyentes nacidos de nuevo, están poniendo sus ojos y dándole la dimensión incorrecta a las cosas naturales, a la escasez, a la enfermedad, a los problemas, al pecado, a la religiosidad, al activismo, a los problemas financieros. Le están dando un valor que no merecen. Pero al Señor, al Dios creador del cielo y de la tierra, al que tiene como estrado la tierra, dice, la tierra es el estrado de sus pies, a quien tiene se sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, quien nos tiene en el hueco de su mano, quien nos cubre con sus alas, al poderoso, al Dios del universo, al Señor de señores, Rey de reyes, quien es omnipotente. El creyente no le da la dimensión y el valor y la honra porque no tiene su mente puesta en lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y muchas veces cantamos, grande es nuestro Dios, pero cuando enfrentamos una adversidad, nos hacemos chiquitos y no nos acordamos de que nuestro Dios es grande. Y después pensamos, Dios es grande y Él sí puede. Pero ¿qué parte de que Dios está contigo, que nunca te dejará y nunca te abandonará y que si Dios está de tu lado nadie contra ti, no has entendido? ¿Qué parte de la palabra no has entendido acerca de la maravillosa y gloriosa y poderosa bendición que Dios nos regaló por gracia en Cristo Jesús? Tan es así que hay quien dice que la máxima manifestación del poder de Dios en la creación, de la creación hasta nuestras vidas, no son el causar, digamos, que un huracán, o causar que se mueva una montaña, o causar que fuera la luz, o que se formaran los planetas. No, hay quien dice, estudiosos de la Biblia, que el máximo poder de Dios se manifestó cuando Cristo resucitó de entre los muertos. La manifestación más grande del poder de Dios, dicen algunos eruditos de la Biblia, que se manifiesta en su máxima plenitud cuando Dios levantó de entre los muertos a Jesús. Y te tengo una gran noticia. Por eso el Evangelio son buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias que nos elevan a una posición la cual ya tenemos en Cristo. Tu mente te hace bajar a una posición humana para andar en la tendida, amolado. Pero cuando pones tu mente en la palabra y entiendes todas estas cosas, tu mente se posiciona en el lugar correcto donde Dios te puso en Cristo. Porque dice en Efesios capítulo 1, versículos 16, 17, 18, 19, 20, que tú en Cristo tienes su llamamiento, el llamamiento de Jesús. Las riquezas en gloria que son de Cristo son para ti, porque tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Tú y yo así somos. Pero también dice que el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, del cual estoy hablando ahora, mora en ti y mora en mí. Y luego en Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11, dice que si el mismo que levantó a Cristo entre los muertos, Dios mismo dice, con su espíritu en ti y en mí, vivificará nuestros cuerpos mortales. Y no está hablando de cuando nuestros cuerpos sean glorificados, pero aquí y ahora. Así es que es tan interesante que nosotros podamos poner nuestras mentes y nuestros corazones en la palabra acerca de lo que Dios es y lo que tú y yo somos en Cristo, para que no nos enorgullezcamos y nos crezcamos en soberbia, no, pero no nos hagamos pequeñitos ante la adversidad, que no es nada,
sino que entendamos la posición que tenemos en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo para, sometidos a Dios, resistir toda la adversidad, todo, al diablo, al pecado. El pecado no se puede enseñorear de ti. Que nadie te engañe. Hay quienes dicen equivocadamente que tenemos una parte negativa y una parte positiva, que la negativa nos influencia a pecar. No es cierto. Nuestra vieja naturaleza desapareció. Tendrás una mente corrupta y actitudes corruptas. Y como el hombre es en sus pensamientos, así es él. Pero tenemos la oportunidad de renovar nuestras mentes con la preciosa palabra de Cristo, y el Espíritu de Dios transformará completamente nuestras vidas en la medida que nosotros permitimos y nos ejercitamos en la palabra. La fe empieza a operar y hay una gran bendición, de tal manera que lo que ya te fue concedido por gracia en Cristo Jesús empezaría a manifestar su gloria, la misma gloria de Jesús en tu alma y en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, en nuestra antigua manera de pensar, nuestra antigua naturaleza, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Recuerda, la ley vino a no solo a imputar la culpa del pecado, pero a causar que el pecado fuese más pecaminoso. Es decir, a mostrar que las acciones de los hombres eran pecado. Y dice, mientras estábamos en la carne, cuidado. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que cuando estábamos en otro tiempo, pero la carne sigue existiendo, parte del alma y parte del cuerpo. La carne tiene que ver con los sentidos, así es que tú y yo no nos podemos dar el lujo de caminar en los sentidos, sino a través de la fe. Dice, antes obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dice, pero el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, porque ya no hay una naturaleza pecaminosa. La ley ya no nos condena. El que está en Cristo es nuevo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Dios nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y el pecado se empoderaba por causa de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley. Versículo 6, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estábamos sujetos al hombre viejo, estamos sujetos a la carne, no había otra manera de vivir, en corrupción, en tinieblas y en pecado. Por lo tanto, estábamos atados por la ley a la condena. Pero ahora morimos en nuestra vieja naturaleza, nos unimos con un nuevo espíritu a Cristo. Morimos y nos unimos ahora en un nuevo espíritu a Cristo para dar fruto. Dice, de modo que sirvamos al régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, de la ley. Ahora tenemos que vivir bajo el régimen del espíritu, y no significa que el régimen del espíritu andemos haciendo cada cosa fuera de orden, no. La palabra es la que nos muestra el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, de alguna manera, el corazón de Dios en el nuevo creyente nacido de nuevo y los pensamientos de Dios y la palabra no contradice la ley. Pero tú y yo ya no somos condenados por la ley ni vivimos para cumplir la ley. Pero ¿por qué decimos que no contradice la ley? Lo estaremos viendo en los próximos días. Pero ¿por qué el espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿Por qué la palabra de Dios no contradice la ley? Porque la ley es perfecta. La ley es buena, pero no puede hacer perfecto ni hacer bueno al hombre. Pero ¿por qué no contradice? ¿Y por qué si tiene propósito la ley? Porque recuerda que la ley dice, por ejemplo, no matarás. Si no hubiera ley, las personas no tendrían ningún problema por asesinar. Pero no solo en la ley de Moisés fue decretado. El estándar de Dios y el corazón de Dios es que un hombre no tome la vida de otro hombre. Como
como Caín tomó la vida de Abel. Pero tan es así que la misma ley de los hombres está establecido que el hombre no puede tomar la vida de otro. Eso se llama asesinato y está penado por la ley. Y aunque en este mundo hay mucha corrupción, porque hay quienes toman la vida de los no nacidos, pero ya con vida y con un espíritu en su interior, porque en la concepción un embrión ya tiene vida, de acuerdo a la escritura, y puedes encontrarlo fácilmente en el Salmo 139. Y hay quienes toman por una decisión separada de Dios el tomar la vida, y eso es prácticamente un asesinato. Pero enfoquemos nuestros ojos y nuestras vidas en lo que ahora somos en Cristo, libres de la ley, libres de cometer adulterio espiritual. Porque si estuviéramos bajo la ley, bajo nuestra vieja naturaleza pecaminosa sin Cristo, y quisiéramos unirnos sin morir a otro marido, hubiéramos cometido adulterio espiritual. Pero morimos a nuestra vieja naturaleza, de tal manera que nos pudimos unir con una nueva naturaleza y con el Espíritu de Cristo para vivir en la libertad del Espíritu de vida, en la abundancia de gracia y en el regalo de su justicia. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bendición y porque nos atrajiste a ti y nos sacaste de las tinieblas, nos hiciste morir a nuestra vieja naturaleza en Cristo Jesús y ahora nos diste un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad y nos hiciste ser uno con el Espíritu de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Redentor, nuestro Sanador, nuestro poder, nuestra roca en quien tenemos nuestra confianza. En ti, Señor Jesús, declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. En ti, Señor Jesús, somos grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.